El bar en la estación Kaelus estaba abarrotado de alienígenas de toda la galaxia. Las luces parpadeaban en tonos púrpura y azul mientras docenas de especies diferentes bebían y conversaban. Los comerciantes discutían sobre precios. Los soldados comparaban sus cicatrices. Los apostadores malgastaban su dinero en juegos amañados. Al fondo de la sala, una multitud se reunía alrededor de una mesa. Todos querían escuchar las historias que se contaban allí. El orador era un crillano llamado Draxor. Su armadura, parecida a un caparazón, brillaba bajo las luces. Tenía 4 brazos que se movían enérgicamente mientras hablaba. Cada gesto estaba destinado a impresionar a su audiencia. Draxor les contaba a todos sobre su última cacería. Su caja traductora convertía sus chasquidos en palabras que todos podían entender. Hablaba en estándar galáctico, el idioma que la mayoría de las especies usaba para comunicarse entre sí. El mastodonte de Kark cargó contra mí, dijo Draxor. 300 kilogramos de puro músculo y furia. Su grito podría romperte los tímpanos si no tuvieras protección. Hizo una pausa para que la idea calara. Sus piezas bucales chasquearon en lo que pasaba por una sonrisa para su especie. Esperé hasta que estuvo a 5 metros. Luego a 4, luego a 3. La multitud se inclinó más cerca. Un mercader de Octarion temblaba de emoción, sus tentáculos vibraban. A 2 metros, disparé, continuó Draxor. Un solo tiro, justo entre sus 6 ojos. Se golpeó el pecho con uno de sus brazos inferiores. La bestia ahora está montada en mi salón de trofeos. Solo su cráneo vale más que todo lo que hay en esta estación. La gente alrededor de la mesa emitió sonidos de admiración. Alguien le compró otra bebida a Draxor. La aceptó con el orgullo casual de alguien que oía elogios todo el tiempo. 17 especies diferentes de mundos letales, prosiguió Draxor, su voz cada vez más fuerte. Las he cazado a todas. Los escupidores de ácido de Vespera 4. Los depredadores de fase de KRYLL'. Incluso conseguí un joven gusano de arena volcani, aunque ese casi me mata. Se rió, un sonido de chasquidos que incomodó a varias personas cercanas. Pero esa es la gracia, ¿verdad? El peligro. Saber que estás cazando a las criaturas más peligrosas de la galaxia conocida. En un reservado de la esquina, una mujer humana observaba el espectáculo. Su nombre era Elena Vargas. Había sido teniente en la Fuerza de Defensa Colonial Terrana hasta hacía 3 meses. Ahora vestía ropa de civil, intentando disfrutar de su tiempo libre, pero los viejos hábitos eran difíciles de romper. Automáticamente, buscaba amenazas. Anotó mentalmente todas las salidas. Vio qué armas llevaba el cazador. Sus ojos oscuros captaban cada detalle. Bebió un sorbo de su copa lentamente. Draxor se dio cuenta de que lo observaba. Pensó que estaba impresionada por sus historias. ¿Y tú, humana? La llamó, señalando con uno de sus brazos superiores. ¿Te gusta la caza? Tu especie proviene de un mundo letal de clase 12. Seguramente entiendes de lo que hablo. Elena dejó su vaso lentamente. El bar se quedó en silencio. Todos miraban alternativamente al orgulloso cazador y a la humana. Se puso de pie. Incluso con ropa de civil, algo en su forma de moverse hablaba de entrenamiento militar y experiencia de combate real. Caminó hacia la mesa de Draxor. Sus pasos eran cuidadosos y medidos. Clase 12, dijo en voz baja. Su voz era suave, pero todos pudieron oírla. De hecho, la Tierra fue ascendida a clase 13 recientemente. Los equipos de reconocimiento hicieron un mejor trabajo examinando nuestro planeta, o encontraron depredadores más peligrosos en nuestros océanos profundos. También se dieron cuenta de que nuestro aire tiene más oxígeno de lo que pensaron al principio. Las piezas bucales de Draxor chasquearon de placer. Mejor aún. Entonces debes entender la emoción de la caza. El orgullo de vencer a los asesinos perfectos de la naturaleza. Elena inclinó ligeramente la cabeza. Para alguien que no prestara atención, podría parecer simple curiosidad, pero había algo peligroso en su quietud. Tengo una pregunta, dijo. Pregunta, pregunta, Draxor agitó los brazos generosamente. Elena lo miró fijamente a los ojos. ¿Alguno de ellos te cazó a ti? El bar se quedó en un silencio absoluto. Draxor dejó de moverse. ¿Cómo?
Tus 17 trofeos de mundos letales, dijo Elena. Su voz se mantuvo baja y tranquila. ¿Alguno de ellos te rastreó después de que le disparaste? ¿Alguno recordó tu olor y encontró tu campamento? ¿Trabajaron junto a otros de su especie para tenderte una trampa? ¿Alguno de ellos hizo una pausa, te convirtió en la presa? El cazador crillano se enderezó. Sus 4 brazos se cruzaron a la defensiva. Por supuesto que no. Yo soy el cazador. Solo son animales, ¿verdad? Dijo Elena. Tomó un sorbo de su bebida. Simple curiosidad. Se giró para volver a su asiento. Pero el orgullo de Draxor no dejaría pasar el desafío. Y supongo que tú crees que podrías hacerlo mejor, humana. Su voz estaba llena de desdén. Ustedes, los de los mundos letales, siempre se creen superiores. Pero hay una diferencia entre sobrevivir en tu planeta natal y buscar activamente el peligro como un deporte. Elena dejó de caminar. No se dio la vuelta de inmediato. Cuando lo hizo, algo en su rostro hizo que varias personas se alejaran discretamente de la mesa. Tienes razón, dijo. Hay una diferencia. Volvió a acercarse a la mesa. Esta vez, su caminar era diferente. No era casual, no era amistoso. Era la caminata de alguien que ha cruzado campos de batalla. La diferencia es que cuando algo de un mundo letal te caza a ti, no llegas a colgarlo en tu pared después. Draxor se levantó, extendiendo sus 4 brazos en una muestra de amenaza. Era casi 1 metro más alto que la humana. ¿Me estás desafiando? No, dijo Elena simplemente. Estoy corrigiendo tu entendimiento de lo que significa la palabra cazador. Un mercader octariano levantó con cuidado un tentáculo. Quizás deberíamos calmarnos todos. Estoy calmada, respondió Elena sin apartar la vista de Draxor. Solo le estoy explicando a nuestro amigo por qué la mayoría de la gente en la galaxia teme a los mundos letales. No es por las criaturas que viven allí. Es por lo que vivir allí te hace. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Te convierte en la criatura a la que otras cosas deberían temer. Las piezas bucales de Draxor chasquearon rápidamente. Era una señal de que su especie estaba alterada. Hablas de miedo, pero nunca te has enfrentado a lo que yo me he enfrentado. Te escondes detrás de tu ejército y tus armas. Yo voy solo a la naturaleza con nada más que mi habilidad y mi rifle. Con un rifle, repitió Elena. A distancia, antes de que el animal sepa que estás ahí. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Dime algo. ¿Alguna vez has luchado contra uno de tus 17 trofeos con tus propias manos? ¿Alguna vez lo has mirado a los ojos mientras intentaba matarte? ¿Lo suficientemente cerca como para oler su aliento y sentir su sangre en tu piel? El cazador no dijo nada. Me lo imaginaba, dijo Elena. Se terminó la bebida y dejó el vaso con un clic seco. Disfruta de tus trofeos, cazador. Solo recuerda que la galaxia está llena de cosas más peligrosas que las criaturas a las que les disparas desde una distancia segura. Se giró para irse. Algunos de nosotros somos esas cosas. Mientras se alejaba, la multitud se apartó para dejarla pasar automáticamente. Draxor permaneció junto a su mesa. Sus piezas bucales se movían en silencio. Sus 4 brazos colgaban inútilmente a sus costados. Por primera vez en años, sintió algo que no reconoció. Se sintió como una presa. Elena estaba a mitad de camino de la salida cuando un silbido agudo cortó el ruido del bar. Se detuvo. Su mano se movió hacia donde estaría su pistola si llevara el uniforme. Viejos hábitos. Alguien salió de las sombras cerca de la barra. No era Draxor. Esta era más pequeña y esbelta. Es Sariana, si Elena recordaba bien, con rasgos serpentinos y una piel escamosa que cambiaba de color con sus emociones. En ese momento, las escamas mostraban patrones púrpuras y plateados que significaban un interés calculado. Teniente Vargas, dijo la Sariana. Su lengua bífida probó el aire. O debería decir, exteniente Vargas. Oí que dejó el ejército hace 3 meses. Elena miró a la extraña con atención. Tú sabes mi nombre, pero yo no sé el tuyo. Silas, especialista en adquisiciones independiente. La Essariana sonrió, mostrando hileras de dientes afilados como agujas. Aunque la mayoría me llama cazadora de tesoros. Suena menos elegante. ¿Y qué quiere una cazadora de tesoros de mí?
Silas señaló un reservado tranquilo en la esquina. Una conversación. 5 minutos de tu tiempo. Si no te interesa después de eso, te invitaré a tu próxima bebida y te dejaré en paz. Elena lo pensó y luego asintió. No tenía otro sitio a donde ir y sentía curiosidad. Se sentaron en el reservado. Silas pidió 2 bebidas con un gesto que sugería que pagaba por algo más que simples refrescos. Eso fue todo un espectáculo, comenzó Silas. Sus escamas cambiaron para mostrar diversión. El pobre Draxor parecía como si alguien le hubiera robado su juguete favorito. Lo superará, dijo Elena secamente. Su ego es lo suficientemente grande, eso es cierto. Silas se recostó, su largo cuerpo enroscándose cómodamente. Pero planteaste un punto interesante sobre las cosas que cazan de vuelta. Sobre convertirse en la criatura que otras cosas deberían temer. No eran solo palabras, ¿verdad? Los ojos de Silas se fijaron en Elena como un depredador observando a su presa. Hice mi investigación antes de venir a buscarte. Veterana de guerra condecorada. 3 turnos en las guerras del borde. Estrella de plata al valor. 2 corazones púrpura. Servicio distinguido luchando contra rebeldes en 4 mundos diferentes. Hizo una pausa. Y de repente, lo dejas. Sin explicación. Sin un nuevo trabajo esperando. Simplemente te marchaste. Elena no dijo nada. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Sé cómo es el agotamiento, continuó Silas. Y sé cómo es alguien que huye de su pasado. Tú, teniente, no eres ninguna de las 2 cosas. Estás aburrida. A pesar de sí misma, Elena sintió interés. Continuó. Silas sacó una tableta de datos y la deslizó sobre la mesa. La pantalla mostraba un planeta cubierto de espesos bosques, océanos profundos y enormes tormentas visibles desde el espacio. Erebus 4, dijo Silas. Mundo letal de clase 14. Sí, los hay de clase más alta que la Tierra. Esta roca hace que tu mundo parezca un lugar de vacaciones. El aire es respirable, pero está lleno de esporas que te hacen ver cosas que no están ahí. La gravedad es 1.4 veces la normal. Todo el ecosistema se basa en la competencia agresiva. Incluso las plantas comen carne. Suena encantador, dijo Elena con sequedad. ¿Por qué me hablas de él? Porque hace 3 semanas, un equipo de reconocimiento se estrelló allí. 6 investigadores que estudiaban biología alienígena. Estaban observando los patrones de migración de los depredadores principales en el continente norte. Todo el equipo dejó de comunicarse 48 horas después de aterrizar. Elena frunció el ceño. Las autoridades coloniales deberían encargarse de las operaciones de rescate. Enviaron un equipo, replicó Silas. Sus escamas se oscurecieron. 20 contratistas militares. El mejor equipo que el dinero puede comprar. Armas de última generación, trajes de protección completos. Duraron 36 horas antes de dejar de enviar señales. Ahora Elena prestaba total atención. ¿Qué les pasó? Desconocido. Su último mensaje fue confuso. Algo sobre ser seguidos. Sobre sonidos en el bosque que no deberían existir. Luego, nada. Elena estudió la imagen del planeta con más atención. ¿Y quieres ir en una misión de rescate? No exactamente. La sonrisa de Silas se hizo más amplia. Uno de los investigadores llevaba algo valioso. Un artefacto de un sitio antiguo. Civilización preespacial. Muy raro. Mi cliente lo quiere de vuelta y pagará mucho por su recuperación. Así que esto es por dinero, no por salvar vidas. Es por ambas cosas, corrigió Silas. Si el equipo de reconocimiento está vivo, los traemos a casa. Si los contratistas están vivos, los traemos a casa. Pero también recuperamos el artefacto. Todos ganan. Bueno, todos los que sobrevivan. Elena se recostó, pensativa. ¿Por qué yo? Podrías contratar a otro equipo de contratistas. Porque los contratistas fracasaron, dijo Silas sin rodeos. Porque necesito a alguien que entienda lo que dijiste antes. Alguien que sepa lo que significa cuando la presa caza de vuelta. Sus escamas ondearon a través de varios colores. Necesito a alguien de un mundo letal. Una de verdad, no un cazador rico con juguetes caros. Alguien que ha sobrevivido a situaciones donde la supervivencia no debería ser posible.
Elena guardó silencio por un largo momento. ¿Cuál es la paga? 50,000 créditos ahora. 200,000 si conseguimos el artefacto. Otros 100,000 de bonificación si traemos a algún superviviente. Silas hizo una pausa. Y hay otra razón para aceptar el trabajo. Es la oportunidad de demostrar lo que le dijiste a Draxor. Que los humanos no son solo supervivientes. Que son algo que todas las demás especies de la galaxia deberían respetar o temer. Elena miró la imagen de Erebus 4, clase 14. Peor que la Tierra. Un planeta donde 2 equipos ya habían desaparecido, donde contratistas experimentados con equipo militar habían fracasado. Era un suicidio. También era exactamente lo que necesitaba. ¿Quién más está en el equipo?, preguntó. Las escamas de Silas brillaron de satisfacción. Ahora mismo, solo tú y yo. Yo soy la guía. Conozco la zona. Tú eres el músculo, la superviviente, la que nos mantiene con vida cuando todo sale mal. Eso es una locura. 2 personas no pueden con un mundo letal de clase 14. 20 personas con el mejor equipo tampoco pudieron, señaló Silas. Quizás el problema es pensar que más es mejor. Quizás lo que necesitamos no son más personas, sino las personas adecuadas. Calidad sobre cantidad. Elena tamborileó los dedos sobre la mesa, pensando. Era imprudente. Era peligroso. Probablemente fracasaría. Pero Silas tenía razón en una cosa. Elena estaba aburrida. Aburrida de estaciones pacíficas. Aburrida de bares seguros. Aburrida de fingir que la vida civil satisfacía la parte de ella que se había forjado en combate. Levantó la vista hacia Silas. ¿Cuándo partimos? La sonrisa de la esariana fue radiante. La nave está lista cuando tú lo estés. Podemos estar en Erebus 4 de enero de 1972 horas. Elena se puso de pie y le tendió la mano. Silas la miró por un momento, luego envolvió cuidadosamente su mano con garras alrededor de la de ella. Una condición, dijo Elena. Dime. Si encontramos supervivientes, ellos son la prioridad. Antes del artefacto, antes del dinero, antes de todo. Silas lo consideró. Sus escamas cambiaron a través de patrones reflexivos. De acuerdo. Aunque espero que entiendas que conseguir el artefacto sigue siendo importante. Mi cliente no se toma bien el fracaso. Tu cliente puede esperar, dijo Elena con firmeza. Las vidas no. ¿Justo? Silas soltó la mano de Elena. Te enviaré las coordenadas de mi nave. Empaca ligero. No tendremos espacio para cosas extra. Elena asintió y se giró para irse. Dio 3 pasos antes de que Silas la llamara de nuevo. Teniente. Elena miró hacia atrás. Gracias por esto. Sé que es peligroso. Sé que las probabilidades no son buenas. Pero creo que podríamos tener éxito. Elena esbozó una sonrisa delgada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la confianza y la estupidez? ¿Cuál? La supervivencia. Salió al pasillo, pensando ya en el equipo que necesitaría. Detrás de ella, el bar volvió a su caos normal. Pero en una mesa, un cazador crillano estaba sentado muy quieto, mirando su colección de trofeos en su pantalla de datos. Por primera vez, no lo llenaban de orgullo. Lo llenaban de duda. Erebus 4 se veía peor de cerca. A través de la ventanilla de la nave de Silas, la superficie parecía moverse bajo capas de nubes de tormenta. Los relámpagos saltaban entre las nubes, creando un espectáculo de luces mortal que habría sido hermoso si no fuera tan amenazador. Escaneando la última posición conocida del equipo de reconocimiento, dijo Silas desde el asiento del piloto, sus garras moviéndose sobre controles brillantes. Ahí, continente norte. Coincide con su última señal. Estoy captando débiles lecturas de energía. Podría ser equipo, podrían ser supervivientes. Elena revisó su equipo por 5ª vez. Armadura corporal flexible pero resistente en puntos clave. Cuchillo de combate con un filo que podía cortar casi cualquier cosa. Rifle de pulso con baterías extra. Kit médico. Dispositivo de señal de emergencia. Comida para una semana. Todo lo que pudiera necesitar, pero ligero. ¿Lista para esto?, preguntó Silas, mirando por encima del hombro. Nadie está nunca listo para un mundo letal de clase 14, replicó Elena.
Pero estoy preparada. Hay una diferencia. La nave tembló al entrar en la atmósfera. El aire turbulento los golpeó por todos lados. Silas luchaba con los controles con habilidad. Sus escamas destellaban en rojo oscuro y negro, mostrando estrés. Abrocharse el cinturón sería una buena idea, sugirió Silas con los dientes apretados. Elena lo hizo justo cuando otra sacudida violenta casi la arroja de su asiento. A través de la ventana, vio destellos del bosque de abajo. Los árboles eran enormes, sus copas tan densas que apenas se veía el suelo. Los colores cambiaban de formas que le dolían los ojos, sugiriendo las esporas alucinógenas o algo más extraño. Atravesaron las nubes a 500 metros. Silas llevó la nave a un descenso pronunciado, apuntando a un pequeño claro cerca de donde el equipo de reconocimiento hizo contacto por última vez. ¡Aviso!, gritó Silas. Algo se mueve en las copas de los árboles. Múltiples cosas. Elena activó las cámaras exteriores. Unas formas se movían entre los árboles, demasiado rápido para verlas con claridad. Formas grandes. El ordenador de la nave intentó identificarlas, pero no encontró nada en sus archivos. Vienen hacia aquí, dijo Elena con calma. Los veo. Silas encendió los motores de aterrizaje. La nave cayó rápidamente, compitiendo contra las criaturas que se acercaban. Aterrizaron con la suficiente fuerza como para que les castañetearan los dientes. Fuera, ahora. Silas activó la liberación de la rampa. Agarraron su equipo y bajaron corriendo. Elena fue la primera en tocar el suelo, con el rifle en alto y listo. El claro tenía unos 50 metros de ancho, rodeado de árboles que alcanzaban al menos 100 metros de altura. El aire era denso, caliente y olía a podredumbre y a algo dulce que no podía identificar. Sobre ellos, algo gritó. Fue un sonido que iba directo más allá del pensamiento y hacia el puro miedo. Hacia los árboles, ordenó Elena, moviéndose ya. Quedarse al descubierto significaba la muerte. Detrás de ellos, los sistemas de defensa de la nave se activaron. El fuego de las armas iluminó el claro mientras algo masivo caía desde las copas de los árboles. Elena vio fugazmente a las correosas, múltiples ojos y mandíbulas que se abrían como las de una serpiente. Luego se adentraron en el bosque y solo podían ver unos pocos metros por delante. Una explosión sacudió el suelo. Elena miró hacia atrás y vio llamas que se alzaban desde el claro. Su nave había desaparecido, destrozada por lo que fuera que la había atacado. Se acabó la salida rápida, dijo Silas. Sus escamas mostraban el color pálido del SOP. Elena evaluó rápidamente su situación. Sin nave, sin forma fácil de salir del planeta. La señal de emergencia no llegaría a la órbita a través de esta atmósfera. Estaban solas. ¿Coordenadas del equipo de reconocimiento?, preguntó, forzándose a sonar calmada. Silas revisó su computadora de muñeca. 2 kilómetros al noreste. Por aquí. Se movieron por el bosque con las armas listas. La vegetación del suelo era densa, pero podían caminar a través de ella. Sonidos extraños venían de todas direcciones. Llamadas que podrían ser de animales o de otra cosa. Los árboles parecían moverse cuando Elena no los miraba directamente. No sabía si era real o los primeros efectos de las esporas alucinógenas. Movimiento, susurró Silas, señalando. Algo se movía entre las plantas a unos 20 metros a su izquierda, pegado al suelo, cazando. Elena lo siguió con su rifle, pero no disparó. No tenía sentido que todo el mundo supiera que estaban allí si no era necesario. La criatura salió a un rayo de sol. Era del tamaño de un perro grande, pero con una complexión más parecida a la de un lagarto, con gruesas escamas blindadas. Su cabeza era principalmente boca. Las miró con 6 ojos dispuestos en círculo alrededor de su cabeza, luego pareció decidir que no valían la pena el esfuerzo y desapareció de nuevo en las sombras. Eso era un desgarrador de Erebus bebé, dijo Silas en voz baja. Los adultos son 3 veces más grandes y cazan en grupo. Bueno saberlo, replicó Elena. ¿Cuánto falta para el sitio del reconocimiento? 1,8 kilómetros. Pero tenemos que movernos más rápido. La luz del día solo dura unas 4 horas en este planeta, y créeme, no quieres estar en este bosque después del anochecer. Avanzaron más rápido, moviéndose tan deprisa como el sigilo permitía. El bosque parecía volverse más denso a medida que avanzaban.
Los colores se hicieron más intensos, más confusos. Elena parpadeó con fuerza, tratando de aclarar su visión. Las esporas, dijo Silas, notando la incomodidad de Elena. Las máscaras de respiración ayudarán, pero no detendrán los efectos por completo. Intenta concentrarte en detalles reales. El suelo, los árboles, yo. Ignora cualquier cosa que se mueva por el rabillo del ojo a menos que esté a punto de matarte. Qué tranquilizador, dijo Elena, pero activó su máscara de respiración. El aire filtrado ayudó, pero todavía sentía algo jugando en los límites de su percepción. Sombras que se movían de forma extraña. Sonidos que no coincidían con lo que estaba viendo. Encontraron el primer cuerpo 15 minutos después. Era uno de los contratistas, o lo que quedaba de él. El traje de protección había sido abierto de par en par. La armadura estaba destrozada como si fuera papel. Elena se arrodilló junto a los restos, examinándolos con fría concentración. Marcas de garras, dijo. Profundas. Lo que sea que hizo esto era fuerte. Muy fuerte. Observó el patrón de las heridas. Pero también precisas. Estos son golpes mortales, no de alimentación. No es pánico. Esto fue planeado. Las escamas de Silas se habían vuelto casi blancas. ¿Qué estás diciendo? Elena se levantó, mirando alrededor del bosque. Estoy diciendo que lo que sea que mató a estos contratistas no solo los estaba cazando. Los estaba ejecutando. Señaló unas marcas en un árbol cercano. ¿Ves esas marcas de garras? El mismo patrón que en el cuerpo. Estaba trepando, observando desde arriba, eligiendo su momento. Miró a Silas. Lo que tienes que entender sobre los depredadores alfa es que los realmente exitosos no solo matan, planean. ¿Dices que esta cosa es inteligente? Digo que la inteligencia no es exclusiva de las especies civilizadas. Muchos depredadores de la Tierra muestran resolución de problemas, trabajo en equipo, planificación. Elena revisó el equipo del contratista. Su arma no está. Se la llevaron. No arrastrada por carroñeros. Se la llevaron. Silas dijo algo en su idioma nativo que Elena supuso que no era agradable. Deberíamos movernos. Si esta cosa todavía está por aquí, estamos expuestas. Elena estuvo de acuerdo. Avanzaron más rápido ahora. El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Cada sombra podía ocultar un peligro. Cada sonido podía ser una advertencia. El entrenamiento de Elena la mantuvo concentrada, pero podía sentir cómo el planeta la desgastaba. Esto era lo que la gente no entendía de los mundos letales. No se trataba solo de sobrevivir a amenazas individuales. Se trataba de sobrevivir a 1000 amenazas a la vez. El propio entorno quería matarte. El aire, las plantas, el suelo, todo trabajando para acabar contigo. Era agotador y emocionante. Encontraron el campamento de reconocimiento poco después. Estaba destruido. Tiendas de campaña destrozadas, equipo esparcido, sangre por todas partes, pero también señales de que la gente había intentado defenderse. Los investigadores no se habían rendido sin luchar. Sepárense, ordenó Elena. Busquen supervivientes o cuerpos, y estén atentas a las trampas. Si algo se llevó sus armas, podría saber cómo usarlas. Silas se movió a la izquierda mientras Elena iba a la derecha. Revisó cada tienda con cuidado. ¿Vacía? ¿Vacía? Un cuerpo demasiado descompuesto para identificarlo. ¿Vacía? Y luego, en la última tienda, encontró algo inesperado. Un superviviente. El hombre estaba en un rincón, apenas consciente. Elena se arrodilló a su lado, revisando sus heridas. Múltiples cortes, deshidratación severa, posible infección. Pero vivo. Oye, dijo suavemente. ¿Puedes oírme? Los ojos del hombre se enfocaron lentamente. ¿Vinieron? Dijeron que nadie vendría. Siempre viene alguien, replicó Elena, sacando su kit médico. ¿Cómo te llamas? Jake Palmer. Equipo de investigación biológica. Estábamos estudiando los patrones de migración. Y entonces, vinieron. ¿Quiénes vinieron? Los ojos de Jake se abrieron de par en par con un miedo recordado. Los cazadores. Nos cazan ahora. Somos la presa.
Antes de que Elena pudiera preguntar más, un sonido cortó el aire del bosque. No era un sonido animal. Algo más. Algo que le puso a Elena todos los pelos de punta. Sonaba como una risa. «Silas», llamó Elena, manteniendo la voz baja pero urgente. «Tenemos un superviviente y compañía». La esariana apareció en la entrada de la tienda momentos después con el rifle en alto. Sus escamas cambiaban de color rápidamente, mostrando su estrés. También lo oí. «¿Qué fue ese sonido?» Jake estaba a punto de decírnoslo, dijo Elena, ayudando al investigador herido a ponerse de pie. «Jake, mencionaste cazadores». «¿Qué tipo de cazadores?» Jake agarró el brazo de Elena con una fuerza desesperada. «¿No qué?» «No son animales. No son bestias. Son gente». ¿O lo eran? Ahora son otra cosa. La risa volvió, más cerca esta vez. Múltiples voces uniéndose de una manera que ningún animal natural debería ser capaz de hacer. «Explícate, rápido», exigió Elena, mirando a través de las paredes rotas de la tienda hacia el bosque. «La especie nativa», jadeó Jake. «Encontramos ruinas. Ruinas antiguas. Pensábamos que estaban extintos, pero no lo están. Simplemente son diferentes ahora. El planeta los cambió, los hizo adaptarse. Una vez fueron una raza que viajaba por el espacio, pero regresaron, volvieron a su mundo natal y este los convirtió en depredadores perfectos». Silas maldijo. «Los contratistas, muertos, todos muertos. Estas cosas tomaron sus armas, aprendieron a usarlas en horas. Son inteligentes. Tan inteligentes. Y nos han estado cazando uno por uno, tomándose su tiempo, disfrutándolo». Elena lo entendió ahora. Una especie inteligente adaptada a un mundo letal de clase 14. Eso significaba que combinaban la habilidad asesina de los depredadores alfa con el uso de herramientas y la planificación. Como amenaza, era de lo peor que podía haber. «¿Cuántos quedan de tu equipo?», preguntó Elena. «Solo yo, creo. Me escondí cuando se llevaron a los demás. Los oí gritar. Los arrastraron al bosque. A veces, todavía puedo oír los gritos por la noche». «¿Y el artefacto?», preguntó Silas. «¿El que llevaba tu equipo?». Jake pareció confundido. «¿Artefacto?». «No llevábamos ningún artefacto. Solo éramos investigadores». Silas y Elena se miraron. Si Jake decía la verdad, alguien había mentido sobre por qué el equipo de reconocimiento estaba aquí. Pero ese era un problema para más tarde. Ahora mismo, tenían preocupaciones mayores. Un movimiento destelló en la visión periférica de Elena. Se giró rápidamente, con el rifle en alto, pero no vio nada. «Solo árboles, solo sombras». «Están aquí», susurró Jake. «Siempre están aquí. Observando, esperando». «Entonces nos vamos», decidió Elena. «Ahora». «¿Puedes caminar, Jake?». «Lo intentaré». Salieron del campamento. Elena iba delante. Silas cubría la retaguardia con Jake entre ellas. El bosque se había oscurecido. O el tiempo pasaba más rápido de lo que Elena pensaba, o las copas de los árboles se estaban cerrando a propósito. Ninguna de las dos ideas era buena. Una piedra salió volando de la oscuridad y golpeó un árbol cerca de la cabeza de Silas. Ella saltó, levantando su arma, pero no había nada a lo que disparar. «Nos están probando», dijo Elena en voz baja. «Viendo cómo reaccionamos. No gasten balas en sombras». Otra piedra, luego otra. Viniendo de diferentes direcciones. Cada vez que miraban, no había nada allí. «Esto es guerra psicológica», dijo Jake, con la voz temblorosa. «Nos hicieron esto a nosotros también. Nos separaron. Nos volvieron paranoicos. Para cuando atacaron, estábamos demasiado dispersos y asustados para contraatacar». Elena dejó de caminar. «Entonces no jugaremos su juego». «Silas, ¿cuánto falta para que anochezca?». «2 horas, quizás menos. Encuéntranos un lugar que podamos defender. Terreno elevado si es posible. Un lugar desde donde podamos verlos venir». «¿Quieres resistir?». Las escamas de Silas mostraron preocupación. «Elena, nos superan en número. Huir es nuestra mejor opción. Huir solo les permite elegir cuándo y dónde pelear», dijo Elena.
Al menos si elegimos nuestro terreno, tenemos una oportunidad. Están acostumbrados a presas que huyen. Veamos cómo manejan a una presa que se defiende. Silas lo pensó, luego asintió lentamente. Hay una cresta a unos 500 metros más adelante. Zona rocosa, con accesos limitados. Podría funcionar. Guíanos. Se movieron hacia la cresta con un nuevo propósito ahora. No huyendo, sino avanzando. Elena podía sentir ojos sobre ellos desde la oscuridad. Múltiples pares de ojos, observando, juzgando. Bien. Que observen. La cresta era todo lo que Silas había prometido, una zona rocosa que se elevaba unos 10 metros sobre el suelo del bosque con lados empinados que serían difíciles de escalar rápidamente. Accesos limitados. Líneas de visión despejadas. Elena comenzó inmediatamente a fortalecer su posición, usando ramas caídas y rocas para crear barreras. Jaque, quédate en el centro, ordenó Elena. Silas, tú tomas el lado izquierdo. Yo tomaré el derecho. Cualquier cosa que se mueva, la cantas. Ahorraremos munición. Ráfagas cortas, que cada disparo cuente. ¿Y tú? Preguntó Silas. Elena revisó su rifle, luego sacó su cuchillo de combate, probando su filo. Voy a asegurarme de que entiendan lo que pasa cuando cazas a los humanos. La oscuridad cayó rápidamente sobre Erebus 4. En un momento había luz solar filtrada. Al siguiente, oscuridad total. Elena activó su visión nocturna y el mundo se convirtió en tonos de verde y gris. Y los vio. Tenían una forma vagamente humana. Pero la evolución los había convertido en pesadillas, extremidades largas, manos enormes con garras diseñadas para desgarrar, cabezas que parecían demasiado grandes, llenas de bocas con múltiples hileras de dientes. Sus ojos reflejaban la visión nocturna con un espeluznante brillo verde. Pero era su forma de moverse lo que era realmente aterrador. Trabajando juntos, con cuidado, se desplegaron en un patrón que demostraba que entendían la táctica. Estaban flanqueando, rodeando, preparándose para un ataque en grupo. Elena contó al menos 12 de ellos, probablemente más en la oscuridad más allá de lo que podía ver. «Contacto», dijo en voz baja. Múltiples hostiles, por todos lados. Una de las criaturas dio un paso adelante. Era más grande que las demás, su cuerpo cubierto de viejas cicatrices. Un líder, pensó Elena. Miró hacia su posición, abrió la boca y habló. Las palabras eran entrecortadas, apenas reconocibles como estándar galáctico. Pero eran palabras. Vienen. A nuestro hogar. Son. Presa. Elena se acercó al borde de la cresta, con el rifle listo, pero sin apuntar. Quería que la vieran. Quería que entendieran. No somos la presa, gritó de vuelta. Somos de la Tierra. Venimos de un mundo como el vuestro. Sabemos lo que significa sobrevivir cuando todo quiere matarte. Sabemos lo que significa estar en la cima de la cadena alimenticia. La criatura inclinó la cabeza, estudiándola. Todas las cosas son presa. Para nosotros. Entonces ven y demuéstralo, dijo Elena en voz baja. Pero entiende esto, ya no estás cazando a investigadores asustados. No estás eliminando a contratistas que confían más en su equipo que en sus instintos. Estás cazando a alguien que creció aprendiendo que todo en el universo quiere matarla, y aprendiendo a matarlo primero. Silencio. Las criaturas se miraron entre sí, comunicándose de formas que Elena no podía entender del todo. Entonces el líder hizo un gesto y atacaron. Elena estaba lista. Derribó al primero que intentó escalar la cresta con un disparo preciso al centro de la masa. Los demás se dispersaron buscando cobertura. Bien. Habían aprendido a temer las armas de los contratistas. Pero aprendían rápido. Demasiado rápido. Empezaron a usar el propio bosque como cobertura, moviéndose en patrones que dificultaban apuntar. Elena oyó a Silas disparar desde su posición, el sonido agudo de su rifle cortando el caos. Entonces, una de las criaturas hizo algo inteligente. Lanzó una roca alto en el aire, atrayendo la atención de Elena hacia arriba por un instante. En ese segundo, otra saltó hacia la cresta desde un ángulo diferente. Elena se giró, disparando 2 veces. Ambos disparos acertaron, pero la velocidad de la criatura la impulsó hasta la cornisa. Chocó contra ella,
con las garras cortando. Elena rodó con el impacto, usando el propio peso de la criatura en su contra. Rodaron por el suelo rocoso y el rifle de Elena salió volando. La criatura se levantó primero, saltando con las mandíbulas abiertas. Elena levantó su cuchillo de combate, clavándolo bajo la barbilla e impulsándolo hacia arriba. El filo superafilado cortó la carne como si nada. La criatura emitió un sonido gorgoteante y se quedó quieta. Elena empujó el cuerpo a un lado y recuperó su rifle. Estado. 3 caídos de mi lado. Gritó Silas. Pero están aprendiendo. Están cambiando de táctica. Entonces nosotros cambiamos más rápido. Replicó Elena. La batalla continuó durante toda la noche. Las criaturas probaron sus defensas, aprendieron de sus reacciones, se adaptaron a sus errores. Pero Elena también lo hizo. Empezó a reconocer sus patrones. La forma en que se comunicaban con pequeños gorjeos y chasquidos, la forma en que trabajaban juntas. Y aprovechó cada oportunidad. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, 7 de las criaturas yacían muertas alrededor de su posición. Las otras se habían retirado al bosque, su confianza inicial rota. Elena se paró al borde de la cresta, ensangrentada pero firme, y observó el bosque. Sabía que todavía estaban ahí fuera, observando, esperando. Pero ahora sabían que los humanos no eran presas. Y esta humana en particular era muy, muy peligrosa. El amanecer no trajo la paz, solo mejor luz. Elena examinó el daño alrededor de su posición defensiva con fría concentración. 7 cuerpos, 7 muertes, pero el costo había sido alto. Su munición se había reducido a más de la mitad. Jake estaba en shock, apenas respondía, y Silas había sufrido un corte profundo en el hombro que necesitaba más atención médica de la que su kit podía proporcionar. No podemos quedarnos aquí, dijo Silas. Sus escamas mostraban patrones de dolor. Volverán. Y la próxima vez estarán listos. Elena estuvo de acuerdo. Había estado pensando lo mismo. Necesitamos llegar a un terreno más alto. Un lugar desde donde podamos potenciar una señal. Enviar una baliza de rescate más allá de la atmósfera. Los picos del norte, dijo Jake de repente, con voz áspera. Los mapeamos. A 300 kilómetros al norte. El punto más alto del continente. Si pudieran llegar allí, podrían alcanzar la órbita. 300 kilómetros, repitió Silas. A pie, a través de territorio hostil. Con esas cosas cazándonos. Eso es un suicidio. Quedarse aquí también es un suicidio, señaló Elena. Al menos moverse nos da una oportunidad. Los miró a ambos. No les mentiré. Las probabilidades son malas. Muy malas. Pero no vine aquí a morir en esta roca. Vine a salvar vidas y a salir de este planeta. Y planeo hacer ambas cosas. Comenzó a recoger equipo, tomando lo que podían del campo de batalla. Una de las criaturas llevaba una lanza simple pero efectiva. Elena la tomó. Nunca está de más tener un arma de respaldo. Dejaron la cresta mientras el sol subía, moviéndose a través del bosque con un nuevo propósito. Pero Elena ya no solo intentaba sobrevivir. Estaba cazando. Se había dado cuenta de algo durante la batalla nocturna. Las criaturas eran predecibles en ciertos aspectos. Les gustaban las tácticas de emboscada. Atacaban desde la cobertura. Usaban el miedo y los juegos mentales. Funcionaba contra presas que entraban en pánico. Pero Elena no entraba en pánico. Dejó marcadores mientras viajaban. Pequeños. Una rama rota aquí. Musgo revuelto allá. No lo suficiente para ser obvio, pero lo suficiente para que los rastreadores lo notaran. Estaba tendiendo una trampa. Y el cebo era ella misma. Alrededor del mediodía, sintió que seguían su rastro. El bosque se había quedado en silencio de esa manera especial que significa que los depredadores se están moviendo. Elena le hizo una señal a Silas y a Jake para que se detuvieran. Nos están siguiendo, susurró Silas. Lo sé, replicó Elena. Es lo que quiero. Silas, lleva a Jake y continúa hacia el norte. Sigue el camino que marqué. Yo los alcanzaré. ¿Vas a enfrentarlos sola? Voy a enseñarles una lección sobre cazar humanos. Sigan moviéndose. No miren atrás.
Los encontraré. Antes de que Silas pudiera discutir, Elena desapareció en el bosque. Se movió con determinación, encontrando una posición donde la vegetación era densa y la visibilidad limitada. Entonces, esperó. La primera criatura apareció 5 minutos después. Se movía con cuidado, siguiendo el rastro que Elena había dejado. Giraba la cabeza, buscando amenazas. No miró hacia arriba. Elena cayó desde la rama de un árbol directamente sobre su espalda. Su cuchillo encontró la base de su cráneo antes de que pudiera hacer un sonido. Bajó el cuerpo en silencio y siguió adelante. La segunda fue más difícil. Había oído algo, sentido el peligro. Ahora miraba hacia los árboles, aprendiendo. Elena esperó a que pasara por debajo de ella, luego dejó caer una roca a su izquierda. La criatura se giró hacia el sonido. Elena atacó desde la derecha, su trabajo con el cuchillo fue rápido y preciso. La tercera nunca la vio venir. Para cuando el grupo de caza se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, 3 de los suyos estaban muertos y Elena había desaparecido. Los oyó llamarse entre sí, sus voces confundidas y furiosas. Ellos habían sido los cazadores. Ahora estaban siendo cazados. Elena los llevó más adentro del bosque, siempre manteniéndose justo por delante, siempre dejando el rastro suficiente para que la siguieran. Los fue eliminando uno por uno. A veces con su rifle a distancia, a veces con su cuchillo de cerca, a veces con trampas que fabricaba con el propio bosque. No estaba siendo cruel. Era supervivencia. Estas criaturas habían matado al equipo de reconocimiento, habían matado a los contratistas, habían tenido la intención de matarla a ella y a sus amigos. Esto era simplemente el universo corrigiendo una idea equivocada que tenían, la idea equivocada de que cualquier cosa que llegara a su mundo era automáticamente una presa. A última hora de la tarde, el grupo de caza se había reducido a solo 2. Elena los encontró en un pequeño claro y, por primera vez, vio algo en su postura que reconoció. Miedo. Entró en el claro, con el rifle bajo, pero listo. Las 2 criaturas se giraron para enfrentarla, pero ninguna atacó. Estaban aprendiendo. Finalmente, Elena reconoció a uno de ellos, el líder de la noche anterior. La miró, y ella pudo ver inteligencia en esos ojos alienígenas. Comprensión. Ahora lo ves, ¿verdad? Dijo Elena en voz baja. Pensaron que éramos presas fáciles. Pero la Tierra nos hizo a nosotros lo que este planeta les hizo a ustedes. Nos convirtió en supervivientes, en depredadores. No solo nos adaptamos al peligro. Nos convertimos en él. El líder emitió un sonido que podría haber sido de acuerdo. Luego hizo algo que Elena no esperaba. Se agachó en una postura sumisa y retrocedió lentamente. La otra criatura hizo lo mismo. Elena los vio retirarse al bosque. Podría haberlos matado. Debería haberlo hecho, según cualquier lógica táctica. Pero algo la detuvo. Quizás fue respeto. Estas criaturas también eran supervivientes, moldeadas por su mundo al igual que ella había sido moldeada por el suyo. Solo esperaba que hubieran aprendido la lección. No toda presa sigue siendo presa. Elena se reunió con Silas y Jake 2 horas después. Habían avanzado bastante hacia el norte. Silas pareció aliviada de verla, aunque sus escamas mostraban patrones de cansancio. ¿El grupo de caza? Preguntó Silas. Ya no nos seguirán, respondió Elena. Continuaron hacia el norte durante los días siguientes. El viaje fue duro. El bosque les lanzó todos los desafíos posibles. Plantas agresivas, animales territoriales, un terreno que parecía diseñado para romper huesos. Pero Elena los guió a través de todo con una eficiencia constante. Jake recuperó parte de su fuerza, lo suficiente para caminar sin ayuda. La herida de Silas estaba sanando gracias a los suministros médicos. Y Elena se sintió viva de una manera que no había sentido desde que dejó el ejército. Para esto estaba hecha. No para la paz, no para la seguridad, sino para sobrevivir contra probabilidades imposibles. Al 7º día, llegaron a los picos del norte. La subida fue peligrosa, pero desde la cima podían ver cientos de kilómetros a la redonda, y lo que es más importante, tenían acceso claro a la órbita. Elena activó su baliza de emergencia, potenciando la señal con piezas tomadas de su equipo. El mensaje tardaría en llegar a cualquier nave de rescate, pero llegaría. Ahora, a esperar, dijo.
3 días después, una nave apareció en órbita. No era una nave de rescate, era una nave minera que había captado su señal, pero tenía capacidad de transporte, y eso era suficiente. Mientras el transbordador los alejaba de Erebus 4, Elena miró hacia el planeta por última vez. En algún lugar de allí abajo, una especie de depredador alfa estaba reconsiderando su lugar en la cadena alimenticia. Esperaba que recordaran la lección. Semanas después, de vuelta en la estación Kaelus, Elena se encontró en el mismo bar donde todo había comenzado. Se sentó en su reservado de siempre, bebiendo lentamente, cuando una figura familiar se acercó. Draxor estaba de pie ante ella, sus 4 brazos colgando torpemente. Sus piezas bucales chasquearon nerviosamente. «Oí lo que hiciste», dijo el crillano en voz baja. «En Erebus 4. La historia se ha extendido. Cómo cazaste a los cazadores. Cómo sobreviviste a un mundo letal de clase 14. Elena no dijo nada, solo lo observó por encima de su vaso. Draxor se movió incómodamente. «Quería decir, que ahora entiendo lo que querías decir sobre la diferencia entre cazar y ser cazado». «¿De verdad?», preguntó Elena. «Creo que sí. He estado cazando por deporte, por trofeos. Pero tú has estado cazando para sobrevivir. Hay una diferencia». Elena dejó su vaso. «La diferencia es que cuando algo te caza a ti, aprendes a respetar. Aprendes que ser un depredador no se trata de tener el arma más grande o el mejor equipo. Se trata de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para sobrevivir, para ganar, para volver a casa». Draxor asintió lentamente. «Lo recordaré. Y por si sirve de algo, lamento haberte subestimado. Por subestimar a los humanos. No eres el primero», replicó Elena. «No serás el último». Se levantó, dejando créditos en la mesa para pagar su bebida. «Pero quizás corras la voz. Díselo a tus amigos cazadores. Díselo a cualquiera que crea que está en la cima de la cadena alimenticia». «¿Decirles qué?». Elena sonrió. No fue una expresión amistosa. «Diles que si alguna vez se encuentran en un mundo letal, que recen por no encontrarse con nada de la tierra. Porque aprendimos hace mucho tiempo a cazar a las cosas que nos cazan a nosotros». Salió del bar, dejando a Draxor solo entre sus trofeos digitales. Afuera, la estación bullía de vida. Naves iban y venían. Especies de 100 mundos diferentes se mezclaban. Y en algún lugar entre ellos, una mujer humana que había demostrado que la Tierra no solo producía supervivientes. Producía algo que la galaxia todavía estaba aprendiendo a comprender. Producía cazadores.